Este 1 de octubre, Bolivia y Chile conocerán el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre la demanda marítima boliviana. Reitero mi mensaje de hermandad al pueblo y al gobierno chileno. ¿Qué escenarios nos enfrentaremos a partir de este fallo? Nuestro territorio soberano está resguardado. La fuerza de la razón. Bolivia ante su hora histórica. Dentro de pocas horas conoceremos el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la demanda marítima boliviana. En el país existe una lógica y natural expectación ante lo que puede significar un punto de inflexión en la historia de Bolivia. Presidente Morales, los países honorables honran los tratados que firman. En 1904, más de 20 años después de finalizadas las hostilidades, Chile y Bolivia, en forma libre y voluntaria, firmaron un tratado hoy plenamente vigente. Chile cumplirá y hará cumplir el tratado de 1904 y sabrá defender su territorio, su mar y su soberanía. El mandatario boliviano asegura este pacto no resolvió la jurisdicción y lo invitó a acatar la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Chile ha intentado desviar el curso del procedimiento instaurado por Bolivia presentando una objeción preliminar. Pero para llegar a ese punto ha sido necesario que los representantes de Chile sean invadidos de una extraña amnesia colectiva cuyos síntomas nos presentan ahora. Este aspecto de la demanda y los argumentos que la acompañan deberían simplemente ser ignorados por la Corte, ya que son manifiestamente inadmisibles. Efectivamente, les ha sido necesario volver a escribir su propio pasado, escamoteando múltiples declaraciones o actos unilaterales o bilaterales desplegados a lo largo de varios decenios por las sucesivas autoridades de su país. Todo empezó aquí. Hemos decidido acudir a la Corte Internacional de Justicia para que se haga justicia con Bolivia. Bolivia tiene derecho a volver al Océano Pacífico con soberanía. Estamos seguros de las virtudes de nuestra posición. Reitero, no creemos que la Corte tenga competencia para conocer de la demanda boliviana. Chile debía convencer a los jueces de que se declaren no competentes y no consiguió su objetivo. La demanda proseguiría. Así lo decidió la Corte en septiembre de 2015. Por 14 votos a 2, rechaza la objeción preliminar presentada por la República de Chile. Pero hagamos un alto necesario e imprescindible en este punto y revisemos la historia. Para ello nos vamos a remitir a nuestro anterior documental titulado Mare Nostrum. Ante la Corte se expone una de las páginas más turbulentas de la historia de Bolivia, la Guerra del Pacífico. Una página repleta de contradicciones e intereses creados, de patriotismo y demagogia. En definitiva, de política. Melgarejo hace un gobierno desastroso por 6 años y firma un convenio que se llamó de medianería con Chile, por el que los dos países podían explotar conjuntamente desde el grado 23 hacia arriba. Y esto no pudo funcionar nunca y en todo caso funcionó a nivel a favor de Chile. Esa fue la semilla de la Guerra del Pacífico. En el año 77 con Bolivia, tsunamis, peste bubónica, sequías, Bolivia está tremendamente atingida
y en ese momento ve como una necesidad, además con pedido de los diputados por el Departamento Litoral, subir un impuesto a los 10 centavos. No era retroactivo, sino para justamente paliar estas cosas, y también el famoso tsunami, el maremoto que había ocurrido el año 1877. Pero luego de los años 40 vino una tendencia cada vez más fuerte del interés económico en la minería que estaba en recuperación, y particularmente en la minería de la costa con el guano y el salitre. La guerra sabíamos que iba a venir. No nos olvidemos que Adolfo Vallivian solicitó al Congreso de Bolivia la construcción de 2 blindados y hubo un empate y el presidente de nuestro Congreso dijo eso por el no. Entonces ya Bolivia tenía conocimiento de que se avecinaba una guerra. El presidente Hilarión Daza estaba en un estado donde se había declarado crisis en Sucre. Hay muchos periódicos y relatos que la gente está contando de que en Sucre no hay agua. En 1877 Bolivia sufría una hambruna, sufría una sequía tremenda, y eso distorsiona totalmente el otro mito de que fuimos nosotros quienes declaramos la guerra. No podíamos haber declarado la guerra con un estado que tenía, siendo Bolivia un estado con una hambruna, con una sequía. Habían recogido más de 200 muertos tiempo antes en Cochabamba, muertos de hambre. Fue el guano y el salitre el recurso que les interesó a las compañías chilenas e inglesas para tener una presencia sin ningún control ahí. Ahora, ¿qué significa para Bolivia? Significa para Bolivia un golpe muy fuerte, porque en un proceso donde está en constitución viene la pérdida del litoral, que es prácticamente la pérdida del oxígeno de relación comercial con el mundo. Ningún estado, como dice el historiador chileno Jorge Baradit, ningún estado, ningún gobierno, ni siquiera ningún imperio ha generado guerra simplemente por la subida de impuestos, pero simplemente Chile utiliza este pretexto, y si no era este hubiera sido cualquier otro, para iniciar la guerra contra Perú y contra Bolivia. Bolivia estaba al medio, como dije anteriormente. Bolivia estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado, cuando se firmó el tratado de 1877, el Tratado de Alianza Defensiva. La Guerra del Pacífico duró un año. La batalla del Alto de la Alianza, el 26 de mayo de 1880, fue decisiva para Bolivia. Perú combatió 3 años más, hasta 1883. Empezaría entonces una larga travesía por el desierto, y esto va más allá de la metáfora. Los países enclaustrados crecen 1,2 a 1,5% menos al año, y esos países enclaustrados normales, porque el potencial que tenemos y la restricción que tenemos para las baterías de litio, para el acero del Mutum, para hacer las plantas de gasificación, de hacer de gas natural licuado, es justamente que no tenemos acceso soberano al Pacífico. La guerra no era contra Bolivia, era contra el Perú. Lastimosamente nosotros estábamos al medio, porque cuando se dan las consecuencias, Chile no hace más que quitar la frontera, o bueno, lo que es el territorio de Antofagasta. Sin embargo, cuando llega al Perú ingresa hasta Lima, porque lo que estaba buscando Chile era la expansión hacia el norte. Lo que se sabe es que Chile tenía muchísimo más interés en las salitreras del Perú, ¿no? En lo que era el departamento de Tarapacá, donde se encontraban las grandes yacimientos de salitre, que Perú los había nacionalizado, digamos, pero tenía que pasar por el territorio boliviano, donde tenía una gran primacía. Pero con Bolivia, además de quitarnos la provincia de Atacama, el salitre, el cobre, que todavía existe, nos dejaban privados de una cualidad marítima. Bolivia en realidad pierde lo inmediato en el contexto del siglo XIX, pierde las guaneras y salitreras, pero estamos hablando en un 20%. Pero indudablemente la mayor y terrible consecuencia es que perdimos la cualidad de ser un país costeño al Pacífico. Pero bien, indudablemente desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de nuestro crecimiento del Producto Interno Bruto, los efectos dañinos, demoledores, que ha representado el cercenamiento de nuestra costa marítima son muy graves y han frenado
han hecho más lento nuestro crecimiento económico y nuestra lucha contra la pobreza. Por lo tanto, ni la caricatura de que la pobreza es culpa de no tener mar, ni tampoco el decir el mar no tiene nada que ver. Por supuesto que sí. Ha sido un freno que tenemos que resolver a través de una reivindicación que es la que estamos llevando adelante. Está claro que la pérdida del litoral aisló a Bolivia del mundo. Mientras el país se debatía entre dos corrientes políticas, conservadores y liberales, los empresarios mineros seguían muy de cerca la política económica de Chile, entregada al liberalismo de marcada influencia británica. Para Chile no hay vuelta atrás. Y ustedes saben, Chile siempre ha estado dispuesto a dialogar, a conversar, en el marco y bajo el paraguas del Tratado de 1904. Pero Bolivia tiene otros argumentos, sólidos argumentos. Domingo Santa María plantea entonces, dirigiéndose a sus interlocutores chilenos, la base de una obligación que incumbe al país que dirige. Esta obligación, entonces reconocida como tal, hasta el día de hoy no ha sido respetada. ¿Es posible pensar en una negociación basada en los llamados derechos expectaticios? Ha llegado el momento. Bolivia tiene derecho a volver al Océano Pacífico con soberanía. ¿Estamos seguros de las virtudes de nuestra posición? Será este 1 de octubre en La Haya. Un freno que tenemos que resolver a través de una reivindicación que es la que estamos llevando adelante. Desde la presentación de la demanda marítima, Bolivia ha mantenido una firme política de Estado. ¿Será suficiente? En cuarto lugar, y muy claramente, y al contrario de lo que sugiere Bolivia, Chile no ha dado la espalda a los problemas de su país vecino. Hace más de un siglo que Chile ha realizado esfuerzos constantes para mejorar el acceso de Bolivia al mar en el marco del derecho de tránsito que le concede por el Tratado de 1904 e incluso más allá de lo que prescribe dicho tratado. Es un viraje, lo hemos calificado del gran viraje del presidente Evo Morales. Y ustedes saben, Chile siempre ha estado dispuesto a dialogar, a conversar, en el marco y bajo el paraguas del Tratado de 1904. El presidente Evo Morales en estos días ha olvidado de lo que habló, que Antofagasta iba a ser supuestamente con este juicio boliviana, que banderas de Bolivia iban a flamear en nuestro Pacífico, que Chile le iba a entregar territorio soberano a Bolivia. En La Moneda lo tienen muy claro. El Tratado de Paz y Amistad de 1904 zanja cualquier diferencia política, diplomática y territorial con Bolivia. El crecimiento económico de Chile desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX se gesta en la Guerra del Pacífico. Se benefició de la explotación de guano y salitre, materias primas que requería la boyante industria británica. Verdadero motor de su imperio. En otras palabras, Chile se aseguró 120.000 kilómetros cuadrados de territorio, que con el desarrollo de la mina de cobre a cielo abierto de Chuquicamata, acabó por apuntalar un mercado millonario. Esta realidad era de sobra conocida por los empresarios bolivianos. Era preciso, por lo tanto, entrar con paso de parada en el nuevo orden mundial, definido por la economía de mercado, y para ello se debían cerrar los asuntos pendientes con Chile. Claudio Pinilla, a través de notas cifradas, propone al presidente iniciar los tratados el tratado de paz y amistad con Chile y que políticamente se mantenga neutral. Sin embargo, él por detrás con la delegación boliviana iba a unirse con ambos bandos que estaban en conflicto e iba a ofrecer el apoyo incondicional a ambos bandos. Fue un tratado que se suscribe entre vencidos y vencedores de una confrontación bélica, por lo tanto hay que ver siempre con esa perspectiva. Es más, el tratado de 1904 de alguna manera, incluso por los propios chilenos, que es el elemento que ellos destacan para no negociar, que todo está resuelto con el tratado de 1904. En síntesis, el Tratado de Paz y Amistad de 1904 significó reconocimiento de Bolivia del dominio absoluto y perpetuo de Chile sobre los territorios ocupados como consecuencia de la Guerra del Pacífico. Porque Bolivia ha tenido conflictos con el Brasil, con la Argentina, solucionados diplomáticamente, y con el Paraguay. Pero ninguno nos ha quitado la calidad marítima que teníamos
Eso es lo más grave, hemos perdido la costa boliviana. Chile empezó la carrera que no ha parado nunca de explotar las riquezas de esa franja que tenía Bolivia en materia de guano, de salitre, de plata. Ganaron ya en los primeros años millones de millones, y la exportación de guano y de salitre a Europa enriqueció a la clase dominante chilena. Construcción chilena de la línea de ferrocarril Arica-La Paz. Esta obra le costó a Chile 2.750.000 libras esterlinas en la época. Algunos historiadores aseguran que lo que se gastó en esta construcción equivalía en esa época casi al presupuesto anual que Chile tenía. 15 años después de la inauguración se transfirió esta parte, es decir, la propiedad del ferrocarril en territorio boliviano. Son 233 kilómetros de línea férrea que desde entonces pertenecen única y exclusivamente a Bolivia. Daniel Sánchez Bustamante va a advertir de que la Compañía Nacional de Ferroviarios de Chile, que era una compañía estatal, se declara en bancarrota. Y dicen que ya se había pagado toda la compañía, pero como entró en bancarrota no se va a devolver el dinero y Bolivia tiene que acabar de pagar los tramos. El 2 de febrero del 2013, un equipo de prensa de Bolivia TV se trasladó hasta Arica, Chile, donde pudo constatar que el ferrocarril Arica-La Paz estaba inoperable. Algunos aseguran que dejó de operar hace más de 40 años. ¿Más de qué? ¿Más de 40 años? ¿Cómo está funcionando esto? 40 años más o menos que no está funcionando. ¿Y ahora qué se hace aquí? En el futuro dice que va a ser un museo. Compromiso de Chile de cubrir el 5% sobre capital invertido por Bolivia en líneas de ferrocarril en suelo boliviano. Tiene que ver el ferrocarril que va a servir a Chile, tiene que ver con las aguas que van a servir al ferrocarril para Chile. Es decir, es toda una línea de acción destinada precisamente a favorecer los intereses económicos de las élites bolivianas, de la oligarquía boliviana y de los intereses chilenos. Sí que queda el recuerdo porque hace años viajamos para Bolivia, para La Paz. Y el mismo carro ese, ¿no ve? Pero ahora ya quedan los recuerdos nada más. No, por aquí no pasa ni cagando. Ni cagando pasa por acá. Por ahí podría pasar, pero parece que eso es patagna. Lo usan de cultural nomás ahí, como que está... Pero esto no funciona. Chile pagará a Bolivia 300.000 libras esterlinas. Porque durante la guerra civil, la Segunda Guerra Civil chilena de 1899, en el territorio de Antofagasta que habían todavía empresas bolivianas, sufren una pérdida económica tremenda. ¿Ya? Se queman depósitos y se pierde mucha mercadería. Entonces Bolivia antepone una intención de subsanación de esta mercadería. Chile firma el tratado el 30 de mayo de 1900, pero jamás se depone ni un solo centavo. Entonces las empresas bolivianas que fungían en ese territorio que todavía estaba en conflicto son expulsadas inmediatamente. Entonces, particularmente eso se ha visto como un antecedente de que Chile no estaba dispuesto, digamos, a cumplir nada de lo que decía, porque firma un tratado, no se cumple el tratado y encima los empresarios bolivianos son echados del territorio. Chile permite asimismo a perpetuidad el derecho de tránsito por su territorio y sus puertos. A diario son más de 200 los camiones con patente boliviana que cruzan la frontera de Bolivia y Chile. Se calcula que son más de 7.000 las empresas bolivianas que realizan su comercio exterior a través de los puertos chilenos de Arica, Iquique, Antofagasta y Mejillones y Antofagasta. Parlamentarios de oficialismo y oposición califican de atentado al país las acciones del gobierno chileno y lamentan que se hayan subido los aranceles por el uso de sus puertos y se hayan cerrado garajes que atendían a transportistas bolivianos del otro lado de la frontera. Rechazamos y en todo caso pareciera una represalia de Chile en contra de nuestros ciudadanos bolivianos con los efectos negativos para quienes hacen comercio y participan también del transporte del mismo. Si excluimos el comercio terrestre con los países limítrofes, que es por tierra, más del 70% del comercio boliviano sale o entra por puertos chilenos. Y esa es la mejor prueba de que las condiciones que ofrecen los puertos chilenos son
condiciones favorables. Le está cumpliendo con un tratado de 1904 que Bolivia ha tenido siempre acceso al mar. Para nosotros, para el sector de transporte, completamente falso. Más bien al contrario, el maltrato y la discriminación por hecho que somos bolivianos. No existe condiciones, creo que eso ya hemos reclamado en muchas oportunidades, no por primera vez, pero nos ha sorprendido la declaración del diplomático que realmente tenemos salida al mar, que tenemos buenas condiciones, en absolutamente falso. Bolivia tiene que conversar, dialogar, negociar con una empresa privada, en este caso Terminal Portuaria Arica. Entonces se lesiona los, si se quiere, elementos centrales, el espíritu de lo que ha sido el Tratado de 1904. Hemos visto en el último tiempo que hay muchas dificultades a partir que Chile ha soslayado su responsabilidad como Estado, trasladando la administración de puertos a entes privados. Es decir, el tratado manifiesta con absoluta rigurosidad la obligación de Chile como Estado, y sin embargo Chile ha privatizado estos puertos y nosotros de alguna manera nos vemos muchas veces bajo ese monopolio privado que toma medidas que a veces, muchas veces mejor dicho, afectan al transporte y la carga boliviana. El Tratado de 1904 es una traba en cualquier negociación con Chile. Sin embargo, hubo intentos de acercamiento traducidos en promesas incumplidas. ¿Cuál es el fundamento jurídico de los denominados derechos expectaticios? Lo que pasa es que Bolivia ahora dice, cuidado, yo quiero una cosa distinta, que no modifica el tratado y ni siquiera lo mencionó. Para Bolivia son fundamentales. El pedido de Bolivia nace de los compromisos generados por Chile. Para Chile, accesorios. Pero no es un compromiso por parte de Chile que las aspiraciones de Bolivia se cumplan. El Tratado de Paz y Amistad de 1904 no resolvió ninguna controversia jurídica con Chile. Le está cumpliendo con un tratado de 1904 que Bolivia ha tenido siempre acceso al mar. Para nosotros, para el sector de transporte, completamente falso. Por eso Bolivia acudió ante la Corte Internacional de Justicia. Chile no negociará territorio. Que Chile ha soslayado su responsabilidad como Estado, trasladando la administración de puertos a entes privados. Bolivia busca que la moneda acceda a negociar de buena fe. Chile asegura no tener asuntos pendientes con Bolivia. De hecho, el Tratado de 1904 para Chile es, sin duda alguna, la piedra angular de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Sin embargo, nadie en la moneda esperaba que la demanda boliviana llegara tan lejos. El gobierno de Chile lamenta profundamente que Bolivia haya iniciado esta acción carente de fundamentos de hecho y de derecho. Esta demanda contradice el sentido del diálogo que ambos países han desarrollado en el contexto de una amplia agenda de cooperación. La agenda de 13 puntos contemplaba el tema marítimo y los gobiernos chilenos lo obviaban. Entonces fue una necesidad de recurrir a La Haya y en La Haya decir: Chile en reiteradas oportunidades ha señalado que va a reconocer el derecho boliviano a una salida al mar. Ahora que lo haga ya en términos formales y legales. Cuando un representante de Bolivia de vez en cuando llama a la puerta y dice queremos hablar del acceso soberano, ¿qué dices? ¿Qué haces? Ustedes pueden decir en un espíritu de buena vecindad o en la esperanza de que la buena vecindad o algo más concreto emergerá de esta interacción, podríamos decir sí, encantados de hacerlo. No tengan expectativas, ya que nuestros arreglos territoriales están regidos por el Tratado de 1904, pero hablaremos encantado. Pero el tratado también estipula que en caso de diferencia sobre su ejecución sería posible recurrir ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, decisión por la cual se ha decantado el presidente Morales luego de que cada intento de diálogo iniciado con el hoy exmandatario chileno Sebastián Piñera acabara sin acuerdos. Ya que tal como lo pusieron nuestros abogados, el Pacto de Bogotá, por su historia, por su espíritu, por su propio texto, es tremendamente claro y no permite reabrir asuntos resueltos por tratados, específicamente en este caso por el Tratado de 1904. La memoria presentada por Bolivia se fundamenta en que Chile, a lo largo del siglo XX, se comprometió en reiteradas ocasiones a establecer las bases de una negociación destinada a un acceso soberano al mar. Lo que pasa es que Bolivia ahora dice, cuidado, yo quiero una cosa distinta,
que no modifica el tratado y ni siquiera lo mencionó. Y eso fue lo que acogió la Corte, lamentablemente para nosotros. No se haya tocado como punto central la demanda de 1904, y eso fue una gran sorpresa en Chile. Si no estamos hablando de lo que ellos llaman los derechos expectaticios. Derechos expectaticios son práctica diplomática, declaraciones unilaterales de representantes chilenos de alto nivel, acuerdos bilaterales en diversos ámbitos, especialmente económicos y comerciales. O sea, los distintos momentos de acercamientos que hubieron. Uno de los hechos que evidentemente como análisis historiográfico sacas el abrazo de charaña entre Banzer y Pinochet, ese es un análisis historiográfico que es un acierto. Hugo Banzer de Bolivia, Augusto Pinochet de Chile. Y así queda sellado en forma definitiva el porvenir de ambas naciones en estrecha amistad, relaciones diplomáticas a nivel de embajadores. Pero si lo analizas geopolíticamente, es una gran derrota en el sentido en que ese abrazo va a romper este eje interesante que se estaba formando en los años 70 de Perú, Bolivia y Argentina. La peor posibilidad en ese entonces, si recordamos, era un conflicto con los tres vecinos simultáneamente por parte de Chile. Con tres vecinos simultáneamente, sí, porque ya estaba vigente y crecía en tensión el conflicto con Argentina con el Beagle, y diversos informes hablaban de una carrera armamentista peruana con vistas a recuperar Arica. El 17 de marzo de 1978, Chile y Bolivia nuevamente rompen relaciones. Tras 3 años de fracasada negociación, todo terminó en nada. Y los gobernantes lo que tenemos que hacer es interpretar los sentimientos del pueblo. En el caso con Chile, el pueblo boliviano nos pidió la ruptura de relaciones porque no nos acercábamos al objetivo que buscaban los bolivianos. Desde Bolivia, el argumento de los llamados derechos expectaticios adquiere consistencia jurídica. Es que aquí hay un concepto que Chile debe entender de manera fundamental. El pedido de Bolivia no surge de una iniciativa que nace del deseo y la aspiración boliviana. El pedido de Bolivia nace de los compromisos generados por Chile. Y es Chile el que en 1920, 23, 26, 50, 61, 75 y 83, para no mencionar la agenda de los 13 puntos, el que se compromete a negociar con Bolivia para otorgarle un acceso soberano al mar. Creo que se ha llegado al momento en que todos esos ofrecimientos deben convertirse en realidad. Y ahí creo es el gran acierto de Evo Morales de, en un primer momento, avanzar en el diálogo, ¿no? Avanzar, pero ir asentando de que el punto clave es el derecho marítimo boliviano. Chile no niega esos intercambios, pero quiere que se vean por los que fueron. Una proyección política, genuina y abierta, intenta explorar las posibilidades para encarar las relaciones entre los estados, entre las partes. Pero no es un compromiso por parte de Chile que las aspiraciones de Bolivia se cumplan. Pero sin embargo Chile lo que dice es que en el mejor escenario, lo que en algún momento es que se exploraron alternativas para, en el aras de mejorar esa relación, buscar una solución conveniente para ambas partes. No se exploraron alternativas, se plantearon compromisos formales. Patricio Carvajal, ejemplo, 1975, establece una propuesta global de negociación con Bolivia que incorpora el término "es sobre esta base que Chile está dispuesto a negociar" para otorgarle a Bolivia un acceso soberano al mar, en ese caso en una franja territorial y un corredor. Si lo tiene tan claro, ¿por qué no se le respondió de esa manera entonces al juez Wingwood cuando él plantea cuál es el momento en que se establece ese compromiso? Por una razón muy simple. Porque sería un error de parte de Bolivia establecer que, habiendo una línea de compromisos tan consistente a lo largo de más de 7 décadas, hay un momento mágico que establece el punto de compromiso. Pero el juez no preguntaba... El juez preguntó, ¿en qué momento se produjo el compromiso entre ambos países? Claro. La respuesta de Bolivia es en todos los momentos en que Chile hizo una respuesta positiva diciendo estoy dispuesto a negociar para otorgarle una salida al mar. De cualquier modo, la Corte Internacional de Justicia señaló que una posible negociación con Chile no implica, y esto es muy importante, una obligación expresa a Chile de ceder a Bolivia un territorio en la costa del Pacífico. Estamos muy contentos efectivamente con esa frase que dice que la negociación es sin un fin u objetivo determinado, pero nos olvidamos leer bien la demanda de Bolivia. Si la Corte, que es complicada, puede recoger
estas dos peticiones, porque está dentro de la obligación de negociar, en fijar un plazo razonable, en decir qué es efectivo, qué sería efectivo en este caso. Ahora, claro, es que esa es la pregunta. A ver, me dicen vaya y negocie, pero yo no lo obligo a que tenga resultados. Entonces, ¿qué vamos a negociar? ¿Para qué vamos a negociar? Chile presentó su contramemoria. Bolivia señala que estamos obligados a negociar a partir de conversaciones realizadas en el pasado, las cuales casi siempre fueron terminadas por la propia Bolivia. Para la moneda no hay temas pendientes con Bolivia. Una obligación jurídica por parte de Chile de negociar para satisfacer la aspiración boliviana. Bolivia tiene argumentos suficientes para demostrar lo contrario. El juicio boliviano no ha ido al Tratado de 1904. El juicio boliviano no le está diciendo a La Haya, falle usted para decirle a Chile, entréguele a Bolivia este territorio o no. Será la Corte Internacional de Justicia la que lo determine. En Chile nadie esperaba que la demanda boliviana llegara tan lejos. Es tremendamente claro y no permite reabrir asuntos resueltos por tratados, específicamente en este caso por el Tratado de 1904. Con la presentación de la demanda, Bolivia busca una reparación histórica. Creo que se ha llegado al momento en que todos esos ofrecimientos deben convertirse en realidad. Y ahí creo es el gran acierto de Evo Morales de, en un primer momento, avanzar en el diálogo, ¿no? Pero ir asentando de que el punto clave es el derecho marítimo boliviano. La Guerra del Pacífico y el Tratado de 1904 minaron el desarrollo económico de Bolivia en el siglo XX. Chile nos ha quedado precisamente de brazos cruzados. El 13 de julio del año 2016 presentó su contramemoria, alegando que no tiene absolutamente nada que negociar con Bolivia. La totalidad del conjunto de la argumentación presentada por Bolivia. Esta tiene por intención crear a partir de la nada el famoso eslabón perdido, es decir, una obligación jurídica por parte de Chile de negociar para satisfacer la aspiración boliviana. El razonamiento básico de Chile dice que el Tratado de Paz de 1904 fue una solución general de todos los temas entre las partes. Reconoce que desde 1904 Chile ha estado en disposición de colaborar con Bolivia con el fin de hallar una fórmula satisfactoria para conceder a Bolivia el acceso soberano al mar. La técnica favorita de nuestros oponentes que consiste en acumular una serie de hechos y luego inundar a la Corte con toda una serie de elementos de todo tipo para crear una ilusión de densidad jurídica a una tesis que no dispone de la menor materialidad jurídica. La teoría de Chile nos hace pensar. Si el Tratado de 1904 resolvió todas las cuestiones para todos los tiempos, si no quedaba ningún desacuerdo pendiente, entonces ¿por qué continuaron las partes negociando el acceso soberano durante más de un siglo? El equipo jurídico de Bolivia presentó su primera fase de alegatos orales de la demanda marítima interpuesta contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. En sus alegatos, Bolivia aseguró que su intención no es modificar el Tratado de 1904, sino dar cumplimiento a los compromisos expuestos por autoridades de distintos gobiernos chilenos en torno a otorgarle una salida al mar con soberanía. Cito algunos documentos que invoca Bolivia. 1895, 1950, con el presidente Gabriel González Videla, el presidente chileno. 1975, el ofrecimiento chileno en el acuerdo de Charaña, el abrazo de Charaña entre Pinochet y Banzer. 2006, Bachelet con los famosos 13 puntos, punto 6, el mar para Bolivia. De esos documentos, ¿cuál es el que más, al que usted le atribuye más importancia, el que más fundamentos jurídicos puede tener para obtener un juicio favorable en La Haya? ¿Cuál es el documento que más le convence? En mi opinión hay dos documentos fundamentales. La correspondencia entre el presidente Pinochet y el presidente Banzer y la correspondencia entre el canciller Patricio Carvajal y el canciller boliviano. Chile se pronunció ante la Corte y expresó que no tenía competencia sobre los límites de ambas naciones por haberse fijado en el Tratado de 1904. Estamos satisfechos con el trabajo realizado y lo más importante para que la gente tenga muy claro que aquí nunca ha estado en juego la soberanía nacional. Chile ha entregado la denominada contramemoria.
Bolivia señala que estamos obligados a negociar a partir de conversaciones realizadas en el pasado, las cuales casi siempre fueron terminadas por la propia Bolivia. Si cada conversación entre estados generara una obligación, ningún país podría dialogar con libertad. Tampoco ningún estado puede ser forzado a ceder su territorio soberano, más aún cuando ello ha sido fijado por un tratado en vigor libremente suscrito por ambas partes. Cuando nosotros vamos a comprar una casa tenemos que hacer una promesa de compraventa y esa promesa de compraventa nos obliga a suscribir. Y entonces Bolivia dice, hay una promesa obligatoria para Chile constituida por esta serie de actos en el tiempo, y eso es lo que tenemos que preocuparnos. En la versión en español de la BBC, ¿qué pide Bolivia exactamente en su demanda frente a La Haya? A diferencia de otros conflictos limítrofes dirimidos ante esta corte, en este caso lo que se reclama no es un pedazo concreto de tierra o de mar. Bolivia tampoco pide que los magistrados se pronuncien sobre el estatus jurídico del Tratado de Paz de 1904. Lo que exigen es que se obligue a Chile a negociar. Hemos negociado desde 1910, después del Tratado de 1904, y no hemos obtenido ningún resultado. Y usted sabe perfectamente que Bolivia ha puesto la mejor buena fe, ha planteado las cosas de la manera más sensata, no ha pretendido la reivindicación de la totalidad del territorio perdido, ha planteado opciones alternativas y la respuesta sistemática ha sido no, 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 no. Normalmente lo que ocurre con una sentencia, con un fallo, es que finalmente ahí se termina una discusión, se termina un litigio. Bueno, ocurre que lo que ahora Bolivia sostiene es que el litigio no se va a terminar aunque no obtenga sentencia favorable de La Haya. El juicio boliviano no ha ido al Tratado de 1904. El juicio boliviano no le está diciendo a La Haya, falle usted para decirle a Chile, entréguele a Bolivia este territorio o no. El juicio boliviano le está planteando a Chile, a la Corte Internacional de Justicia, que sobre la base de una negociación y una promesa unilateral, la Corte falle planteando que Chile se siente a negociar para lograr una solución. La Corte Internacional de Justicia en La Haya falló en contra de la petición de Chile y declaró su competencia para atender la demanda de Bolivia para negociar una salida soberana al mar. De esta forma, los jueces del Alto Tribunal de la ONU rechazan con 14 votos contra 2 la objeción preliminar presentada por Chile para declararse incompetente y determinan que tiene jurisdicción para abordar el tema. La Corte Internacional de Justicia, con sede en la ciudad holandesa de La Haya, definió el caso como Obligation to negotiate access to the Pacific Ocean, es decir, obligación para negociar un acceso al Océano Pacífico. La Corte dijo, y esta es la parte que a mí, al menos, me preocupa más, dijo, el Tratado de 1904, que la Corte no lo va a tocar y ningún tribunal del mundo puede tocarlo, porque fue libremente aclarado, es decir, pactado por las partes, ese tratado, según la Corte, no establece ni contempla las obligaciones de negociar una salida al mar. Por lo tanto, ese tratado no ampara la competencia de la Corte para conocer ese punto. Interesante, ¿no? Todo esto no ha hecho nada más que comenzar. Bolivia está ante un momento definitivamente histórico. La agenda de los 13 puntos es un marco de referencia. El punto sexto es el problema marítimo, ¿no? Ese fue un gran avance y ahí hubo una gran esperanza, ¿no? Pero solo es una parte. Bolivia busca la reparación de una injusticia histórica. Y una solución intermedia es que inste, convoque, invite a las partes a negociar de buena fe. Y está muy cerca de lograrlo. En Chile hay nervios. Obligatoria para Chile constituida por esta serie de actos en el tiempo, y eso es lo que tenemos que preocuparnos. Se teme que la Corte Internacional de Justicia obligue a negociar con Bolivia sobre documentos y acuerdos suscritos entre ambos países. La Corte Internacional de Justicia en La Haya falló en contra de la petición de Chile y declaró su competencia para atender la demanda de Bolivia para negociar una salida soberana al mar. El primer paso ya está dado. El 11 de marzo, Sebastián Piñera tomó posesión como presidente de Chile. La señora Presidenta de la República hace entrega de la piocha de O'Higgins, la que simboliza la transmisión del poder, quedando investido como nuevo presidente de la República el señor Sebastián Piñera Echenique.
Chile cierra filas como no podía ser de otra manera. Chile, la moneda, mantiene todas las vías de diálogo abiertas con Bolivia, pero nunca sobre la base de una concesión territorial. La presidenta Michelle Bachelet, en sintonía política progresista con Evo Morales, acordó la agenda de 13 puntos. Uno de ellos abordaba el tema marítimo. Pero esa propuesta no llegó. La agenda de los 13 puntos en el contexto jurídico de los actos unilaterales tiene menos relevancia que los anteriores. El intercambio de notas de 1950, habíamos hablado de la negociación del 75. Ojalá que podamos retomar el tema de los 13 puntos, ¿cierto? Que es una promesa que le hizo la señora Bachelet. Hay que retomar esos temas, esos diálogos. La agenda de los 13 puntos. Esta contempla desarrollo de la confianza mutua, integración fronteriza, libre tránsito, complementación económica, tema marítimo, Silala y recursos hídricos, instrumentos de lucha contra la pobreza, seguridad y defensa, cooperación contra el narcotráfico, educación, ciencia y tecnología, cultura y otros temas de carácter administrativo. Hasta que llegamos a este momento. La Corte Internacional de Justicia les informó a ambos países que la lectura del fallo será el 1 de octubre. Chile lamentablemente tiene una política de dilación. Hay reuniones preparadas de antes, no solamente nuestra gestión. Entre tanto, el presidente Sebastián Piñera manifestó que su país seguirá defendiendo con todos los instrumentos de la historia su integridad territorial y recalcó que todos los temas fronterizos con Bolivia ya están resueltos. Aquí hay un tratado y ese tratado tiene que respetarse. Es hora, de una vez por todas, que el gobierno de Chile se retire del Pacto de Bogotá. De toda la comunidad internacional. Porque Bolivia ha acudido a los medios pacíficos de solución de controversias. El derecho internacional, los medios pacíficos de solución de controversias son los mejores mecanismos para encontrar soluciones a controversias como el que tenemos entre Bolivia y Chile. Y creo que esta es una gran oportunidad, una oportunidad histórica, una oportunidad sin precedentes que nos permite avanzar no solo a Bolivia, sino a los dos países, a los dos pueblos, para encontrar una solución duradera, una solución que sea beneficiosa para ambos países. Muy interesante escuchar la opinión de los presidentes Frei y Lagos, no solamente por sus capacidades, sino que también por su experiencia de haber ejercido el cargo de presidente de la República. Creo que todo indica que no habrá sorpresas, que la situación de Chile es sólida y en consecuencia el que se nos pida conversar no es sino ratificar lo que hemos hecho durante muchos años. Si falla en derecho, estamos tranquilos y por eso esperamos este fallo con tranquilidad. Otras veces hemos dicho también que no queríamos mucha imaginación. ¿Ustedes están contemplando todos los escenarios, aún un escenario con un fallo salomónico? ¿Qué es lo que normalmente suele hacer la Corte Internacional de Justicia? Sus fallos suelen ser absolutamente salomónicos, ni tanto para ti, ni tanto para... Bolivia está confiada en sus argumentos jurídicos, en la verdad histórica, en la unidad de nuestro pueblo boliviano y creemos que el resultado va a ser favorable a Bolivia. Un resultado que nos va a permitir establecer un mecanismo de negociación entre Chile y Bolivia, la Corte establecerá pautas sobre las cuales tenemos que empezar a trabajar ambos países. Y las decisiones de la Corte, tanto para Chile como para Bolivia, son decisiones obligatorias. Hay tres grandes posibilidades. Una es que rechace de plano la petición boliviana. Otra es que acepte de plano la petición boliviana. Y una solución intermedia es que inste, convoque, invite a las partes a negociar de buena fe. Y eso puede ser sin un resultado predeterminado o con un resultado predeterminado. Tanto oficialismo como oposición acordaron respaldar la postura chilena, evitar el debate en torno a si debe o no salirse Chile del Pacto de Bogotá y solicitaron una coordinación más fina para el día lunes. Porque si nos salimos ahora, no tiene ninguna consecuencia, el juicio seguiría. Correcto, sin ningún problema. Si nos salimos después, ¿a qué nos afecta?
el caso, como sale en el diario del Triángulo Terrestre Peruano, se va a Estados Unidos por el arbitraje. Si tenemos problemas con Argentina, se va al tratado de 1984. Así que... No nos conviene. No, y además el prestigio internacional. Si Chile, al salirse del pacto, está diciendo no quiero solucionar pacíficamente ninguna controversia. Pablo, y además, por un detalle, en este momento somos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. ¿Qué señal le estamos dando al mundo? Claro, que nos retiramos de picado. Sí. No. Aquí el problema es la cesión de territorio, y la Corte de la Haya podrá argumentar fácilmente que no tiene competencias para pronunciarse sobre un resultado adelantado. Segundo escenario. No existe la obligación de Chile de negociar, pero en un proceso abierto. Es decir, sin la condicionante de que tengamos el resultado de una salida soberana. Pero ya tiene Chile la obligación de negociar a lo que se ha negado los últimos 100 años. Y de manera artimaña, con mañas, por así ponerlo, lo ha llevado el 50 o el 75, etcétera, etcétera. Y el otro es que, si bien el cuarto escenario al que yo trato de describir es que la Corte no exija o no establezca la obligación a Chile, pero en aras de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, una innumerable producción jurídica. No olvidemos que el derecho internacional es teleológico y altamente politizado. Es más, si el fallo fuera desfavorable a Bolivia, Bolivia tiene el deber, como un sujeto de derecho internacional público, de seguir acudiendo a las Naciones Unidas para resolver esta controversia. Porque todos los principios de las Naciones Unidas, la Carta y esa producción jurídica de la Sexta Comisión establecen esa necesidad. ¿Por qué? Porque tenemos que preservar la paz, la seguridad internacional y la justicia. Hubo acuerdo respecto a la necesidad de una postura unitaria, de que reaccionemos con tranquilidad, que no le pongamos dramatismo a una situación que está delimitada ya en la objeción preliminar. Nuestro compromiso con el territorio chileno, con la soberanía nacional, pero también con el compromiso del diálogo que creemos es positivo para nuestro país y para los países vecinos. Por supuesto, a nosotros no nos corresponde ni mucho menos aventurar fallos. Nosotros les hemos presentado esta noche hechos históricos, hechos que avalan la fuerza de la razón. Yo quiero un mar azul para Bolivia. Y quiero igual su corazón aprisionado, risas y llanto de mi pasado. Y esta canción de enamorado. Yo quiero un mar azul para morir. Tiempo feliz de mi niñez que nunca olvido. Recuerdos que en mi existir están grabados con la esperanza de una sonrisa y una caricia de fresca brisa. Yo quiero un mar azul para Bolivia.